Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a una segunda edición de Disidentes, constructores de la derecha. Fíjense que junto a Carlos Ramírez y su servidor Leonardo Alvarado, estábamos viendo Twitter recientemente el día de ayer y nos percatamos de algo muy interesante que empezó a circular en los círculos de liderazgos de derechas, como Elsa Méndez, entre otras personas. Carlos Ramírez propiamente se encuentra aquí a mi lado. Él retuiteó el tweet de Eduardo Verástegui, un video muy interesante y que nos lleva a una serie de reflexiones del por qué Eduardo Verástegui lanzó ese video. Primero, Carlos, ¿qué nos quieres comentar al respecto sobre esto? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo están? A todos los disidentes que nos están escuchando a través de este podcast. Seguimos manejando y reflexionando sobre este hecho inédito. Hace unas horas, Eduardo Verástegui sube un video a través de sus redes sociales donde da a entender que puede ser un candidato a la presidencia de la República en México. Y este hecho desató muchísima polémica, pero también muchísimos comentarios en redes, algunos a favor y otros en contra. Pero a ver, vámonos por partes. Leonardo, ¿por qué crees que Verástegui hace este pronunciamiento? Pero, y ojo, lo que comenta en el video es poderoso, es interesante. Abandera los ideales de la derecha. Abandera los ideales de la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Sin duda, toma en consideración muchos temas que incluso otras personas que se dicen de derecha no se atreven a tomar. Por ejemplo, la trata de personas, el tráfico de niños, entre otros temas, ¿no? Pero creemos y consideramos que esto es a raíz de que no existe una derecha en México que realmente represente los valores de derecha e incluso el espectro de las personas que votan por la derecha en México. Fíjate que le diste al clavo, En México no existe una opción política que represente los ideales de lo que se conoce coloquialmente como la derecha. Quizás por ahí hay un partido que defiende el derecho a la vida, pero se ha entregado a temas de género, se ha entregado a temas feministas, no ha hecho contrapeso ideológico en contra del régimen. El otro día estaba leyendo la ley 3 de 3 contra la violencia y de una lectura muy rápida entendí que es una arma en contra de los que pensamos distinto al régimen ideológico. Y lo peor de todo es que esta ley la suscribió aquellos que se dicen oposición ideológica al régimen. Entonces, ante esto, pues Eduardo se convierte en una alternativa real. Pero la pregunta que te lanzo, Leonardo, ¿realmente tiene posibilidades de ganar? ¿Realmente tiene posibilidades de encender ese ánimo social para que voten por él? Sería interesante valorar el panorama social, sobre todo porque, por un lado, puedo considerar que Verástegui tiene mucha influencia en sectores como, y en especial sectores de las mujeres ya mayores, ¿no? En un caso muy específico. Pero al mismo tiempo también hay muchos jóvenes que lo reconocen y lo ven. Yo personalmente, que tuve oportunidad de acudir contigo al CIPAC en México, yo veo su liderazgo y su speech con una voluntad política muy grande en espíritu, no tanto en poder político, porque obviamente pues él no tiene ningún cargo, pero el speech que maneja especialmente es el de lanzar un mensaje al exterior de que él está ahí, de que tiene muchos vínculos con liderazgos políticos, y no decir el más importante, Donald Trump, que consideraría, en mi opinión, uno de los verdaderos representantes de la derecha en América y en el mundo en general, ¿no? Creo que como tal es algo difícil que logre tener un éxito en las elecciones y se lanzara como candidato, pero posiblemente sí tenga muchos votos, al punto en como tú mencionabas hace rato en una reflexión
de tener, un ejemplo, 3 millones de votos, ya sería representativo y podría empezar a entrar la verdadera derecha en México. No sé qué piensas al respecto de esto. Claro, fíjate, Verástegui tiene un discurso poderoso, un discurso disidente, un discurso abierto, ya lo comentábamos, a favor de las libertades fundamentales. Y algunos políticos que hoy ejercen un cargo público tienen miedo de hablar de esos temas. ¿Por qué? Porque piensan que los van a linchar, piensan que los van a perseguir, piensan que los van a acosar. Pues sí, a lo mejor sí, pero vale la pena defender tus ideales aún si te persiguen, aún si te acosan. Si no, entonces eres una persona que no está dispuesta a hacer todo lo necesario por defender lo que cree, lo que ama. Si no haces eso en lo básico, imagínate ya en lo máximo. Al final del día no harían algo realmente representativo para buscar el bien común en la sociedad. Entonces, retomando el tema y lo que comentas, ¿la sociedad realmente optaría por votar por él? Pues vamos a ver. Digo, este es un primer ejercicio. El video da a entender que se puede o quiere postular como presidente, pues quizás sí. De eso a que sea un hecho, lo veremos. También veremos si su discurso va cambiando, se va adecuando, si va haciendo ese impacto sobre todo en las nuevas generaciones y ver qué reacción hay de los candidatos que a través del régimen se están impulsando. Sobre todo los más jóvenes. Los más jóvenes hoy en día están votando o están eligiendo, por lo auténtico. Y los candidatos de los partidos tradicionales tienen de todo. Obviamente mucha corrupción, pero nada de auténticos. Por eso están siendo despreciados. Lo que pasó en las elecciones del Estado de México, aunque lo quieran disfrazar, fue un fracaso rotundo para la oposición. Y ganó la peor de las candidatas que pudo haber puesto Morena, por corrupta, por ratera, por mal, tiene un mal speech, cae mal, mala presencia y aún así ganó. Pero fíjate, no ganó porque por su brillantez, sino porque simple y sencillamente el otro candidato, la otra candidata, no prendió el ánimo social. No, y además lo que mencionas sobre el radicalizar o el ser auténticos en ese sentido, Eduardo Verástegui lo ha aprendido muy bien y lo ha puesto en práctica porque no tiene miedo de reunirse o de invitar a personas a un CIPAC, a personas como el hijo de Jair Bolsonaro, e invitar a otras personas, ¿no? Desde Donald Trump, que no pudo ir, pero dio un mensaje muy poderoso que lo transmitieron en un video. Pero desde esa particularidad, él sí ha aprendido eso y lo pone en práctica al ser auténtico. Y ese es el gran error de la derecha en México, que no ha aprendido. Y el otro ejemplo, cuando fue la Carta Madrid, que vino Abascal a México, pues el PAN sí suscribe la carta y después se quieren lavar las manos o deslindar de eso porque los van a tachar de fascistas, de incluso hasta de dictadores, no sé, de extrema derecha. Y ya el tinte de extrema derecha, prácticamente las personas lo sienten como la crucifixión de sus vidas políticas, de su fin de su carrera. O sea, a ellos les importa más el poder y perpetuarse vendiendo temas políticos de interés, ¿no? De agendas. Pero es increíble que ni el propio PAN tenga la organización para poder decir, sí, vamos y suscribimos la carta, ¿no? Madrid. Pero después nos deslindamos. ¿A qué le tenemos miedo? O sea, ¿dónde está la autenticidad? Porque si no, pues te comen el mandado los del otro lado. Los de la izquierda te van a decir, pues aprovechemos esta debilidad de que ni siquiera eres coherente con tu ideal, lo dejas ahí morir, o no tienes a los aliados contigo, los desprecias. Claro. Y después, ¿qué haces? Porque, pues, o sea, ya no te ves como una opción real. Y yo como joven puedo decirte, el PAN, al menos en Guanajuato, digo, ¿por quién más voto? ¿Por Moreno? Pues no. ¿Qué puedo ganar al respecto como ciudadano? Sería ahora sí que el suicidio, ¿no?
pero votamos por el menos peor. Pero ese menos peor también sigue siendo un fracaso o una decepción, ¿no? Claro, sí, una decepción. Y es vergonzoso esto que comentas, ¿eh? Porque en efecto cuando vino Abascal y algunos liderazgos del PAN se reunieron con él para suscribir la Carta de Madrid, posteriormente se arrepintieron. Y una de las personas que se arrepintió hoy se quiere postular como candidata a la presidencia. ¿Y eso qué nos da a entender? Si en ese momento se atrevió a echarse para atrás traicionando lo que supuestamente quería, lo que supuestamente amaba, pues ¿qué va a pasar en un futuro? Entonces, como bien comentas, es vergonzoso, es lamentable, no hay una verdadera convicción en lo que se cree y pareciera ser que nada más están ahí por el botín político. ¿Es tu primera elección o tu segunda elección, Leo? Ya va a ser la segunda. Va a ser segunda elección. Y a ver, viendo cómo están los candidatos, cómo está la opción, ¿cómo te sientes con el sistema político mexicano? ¿Te motiva a participar o no? No, definitivamente no me motiva ni a participar. Especialmente veo que las llamadas corcholatas del presidente están muy movidas, son tan auténticos en sus redes sociales. Marcelo Ebrard tiene su cuenta en TikTok. Claudia Sheinbaum organizando conciertos para ganarse a los jóvenes. Claro, todo esto es evidentemente lo peor, ¿no? Pero al menos ellos hacen algo. Vemos que la oposición está dando pasos copiando lo que hace la izquierda. No tienen creatividad, imaginación ni voluntad. Vemos que copian, por ejemplo, en Guanajuato vemos las pintas de ciertos nombres de personas que no quiero decir en este momento, pero haciendo lo mismo que hizo Claudia, ¿no? Aunque según Claudia dijo que ella no manda a hacer nada, que es voluntad del pueblo, que la quiere y todo, pero vemos que no hay una creatividad en pensar en qué más podemos hacer para cautivar a las personas, pero también de mandarles un mensaje político, coherente, con un proyecto de nación que no existe. No existe en este momento ningún proyecto de nación que apunte a un verdadero desarrollo del bien común y de una equidad en la sociedad, ¿no? Claro, pero dilo como es. En Guanajuato hay bardas que dicen es Livia. Así como en todos lados hay bardas que dicen es Claudia, es Marcelo, Adán Augusto. Pues es una violación flagrante al proceso electoral. Pero bueno, como bien comentas, no tienen una cuestión auténtica, están copiando los pasos de la izquierda, no tienen una agenda política. Y eso se ve, se siente y te desmotiva. Y solo son reaccionarios. Exactamente. Entonces, fíjate, hace unos días en Twitter estuvo en tendencia, renuncia Marco Cortés, renuncia Lito. ¿Por qué? Porque los resultados que han arrojado son pésimos. Y no pasa nada. Lo que más me preocupa es entender que los partidos políticos, siendo un organismo que se puede aglutinar y organizar a través de sus militantes, no se coordinen para expulsar o hacer que renuncie el dirigente que no ha dado resultados y elijan otro. Eso nos habla de que hay una mafia que controla los partidos políticos y que poco les importa a sus militantes y los resultados políticos que arrojan. Entonces, es un cúmulo de circunstancias que hoy tienen a los mexicanos desencantados de la vida política de nuestro país y que jóvenes como Leonardo, que van a participar en su segunda o en su primera elección, pues además de que no es un factor de motivación en los candidatos que hay, pues se sienten no representados por sus ideales o convicciones. Entonces, volviendo al tema de Verástegui, pues quizás sea un revulsivo, quizás sea un actor político que crezca y que permita en su momento ilusionar a esa parte de la sociedad que hoy no se siente representada políticamente hablando. No, y él tiene el valor incluso de decir que es católico, por ejemplo, que muchos otros no lo mencionan en ningún otro lado. Y curiosamente, él también no tiene miedo de denunciar ciertos actos de corrupción que él propiamente ha estado presente, ¿no? O sea, no sé si recuerdas en el CIPAC
que uno de sus compañeros de Estados Unidos había desmantelado una red de trata de personas. Claro. Y eso fue muy interesante porque ¿qué actor de la vida social se atreve a hacer eso contra claramente la corrupción que existe en México y las mafias que se mueven en este tipo de negocios y que están coludidas con los gobiernos, especialmente, por ejemplo, Quintana Roo? ¿Quién gobierna Quintana Roo? Morena. Y cómo está ahí la trata de personas y de niños y todo este tráfico sexual infantil, pues sí nos da muchísimo en qué pensar, ¿no? Pero él tiene el valor de hacerlo, a diferencia de otras personas que ni siquiera se meten en esos temas. Y ahí tenemos a alguien auténtico. Ahora pues la pregunta sería, ¿ustedes votarían en caso de que mañana fueran las elecciones por Eduardo Verástegui? ¿Tú votarías por él, Carlos? Voy a dejar mi respuesta para otra ocasión, pero estaremos leyendo los comentarios que nos dejen tanto en Twitter y en el WhatsApp para que se puedan sumar a nuestro canal de difusión y les llegue este podcast directamente. Un placer estar contigo en este episodio, Leonardo. Un saludo a todos los disidentes y no se pierdan el siguiente programa, que seguramente va a estar muy interesante. Nos estamos viendo, Carlos, y ahí les dejamos la información en la descripción de nuestro podcast y también en nuestras redes sociales que próximamente estarán moviendo estos podcasts.